Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos un evento muy hermoso en el día de hoy dentro del ciclo de conferencias con nuestra invitada de la Casa a la Vez, Alejandra Tortorelli. Antes voy a anunciar la próxima actividad para que todos estén informados. La próxima actividad que es el primer viernes de agosto del ciclo Pensando lo Vincular. Es investigaciones clínicas sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, vicisitudes de la clínica. Y presentan a Adriana Noemí Franco, investigadora de UBASIT, Paula Errasti, Silvia Lastra, Nancy Peñalosa, integrantes del equipo. Bueno, una vez hecha este anuncio, el viernes próximo, vacaciones de invierno, así que para descansar un poco de la pantalla, no hay actividad. Claro, por eso anuncié, digamos, la primera actividad del primer viernes de agosto. Bueno, ¿cómo presentar a Alejandra Tortorelli? Primero voy a hacer una breve presentación formal y después seguimos con la misma onda con la que estamos, ¿verdad? Tal cual. No es muy formal, precisamente. Para los que no la conocen, porque también debe haber, Alejandra Tortorelli es licenciada en Filosofía de la UBA, becada para el máster que ha hecho y el doctorado en Filosofía en Nueva York, titular de la Cátedra de Filosofía y Antropología Filosófica de la Universidad de Maimónides. Además es titular de la Cátedra de Pensamiento Filosófico Contemporáneo sobre subjetividad y vínculos en la maestría en vínculos, familia y diversidad sociocultural, de la maestría del Hospital Italiano que dirige Sonia Kleiman y de la materia de actualización en pensamiento filosófico contemporáneo, de la carrera de especialización en infancia y niñez de la Facultad de Psicología UBA que dirige el doctor Ricardo Rodulfo. Vamos a parar acá porque si no nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de tus antecedentes. Ya es suficiente. Creo que ya está, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí. Y entonces ya habrán visto que de lo que se trata es de lo vincular, una geografía de lo liminar y de la suposición a la exposición, ¿no? Bueno, adelante y bienvenida, ¿no? Bienvenida bueno. De Caras Conocidas y tu historia con la PPG y con el pensamiento filosófico y el psicoanálisis vincular. Bueno, gracias Nélida. Mil gracias por esta invitación. En verdad, siempre me es muy significativo mi relación con la PPG. Tal vez porque, como le decía Nélida, fue el comienzo de lo que para mí era absolutamente imprevisible, que fue la invitación de Ignacio Leukovics a la PPG a participar de una mesa, me acuerdo, sobre Foucault y la sexualidad. Y ahí comenzó nuestra relación y nunca terminó. Se mantuvo todo este tiempo. Me acuerdo que inmediatamente después de esa charla me propusieron hacer un seminario y propuse yo un seminario que me acuerdo que era Nietzsche, Heidegger, Deleuze y Derrida, y para mi asombro se anotaron como 60 personas. Era una cosa maravillosa. ¿Se acuerdan que estábamos arriba, en el aula de arriba? Era increíble, era una fiesta, ¿no? Una fiesta de pensar. Mucha gente, era muy, muy increíble, ¿no? Que se hubiera dado eso. Así que no estaba previsto en mi itinerario de vida trabajar con el psicoanálisis o con el ambiente psicoanalítico, digamos. Y allí comenzó esta juntura, diría yo, este vínculo justamente que no hizo más que desterritorializarme, como diría Deleuze, de llevarme a pensar cosas que no estaban previstas y de empezar a tejer todo un texto que voy a intentar hoy discutir. Bueno, acá estamos. ¡Uy, qué susto!
Creí que me quedaba sin internet y no tengo buena conexión en el teléfono, con lo cual hubiese sido un problema. Bueno, roguemos que siga todo en pie, ¿ok? Que no se vuelva a cortar. No suele suceder, así que es rarísimo. Ok. Los imponderables. Bueno, a ver, les estaba diciendo que a mí siempre me había de alguna manera obsesionado el tema del sujeto, de la subjetividad. Y por otro lado, también siempre en la carrera de filosofía me había interesado siempre el estatuto del ser, digamos, la ontología. Eso es lo que a mí me interesaba. Y es interesante porque cuando llegué al pensamiento contemporáneo, cuando estudié en la facultad Nietzsche, Heidegger, pensamiento contemporáneo, y luego fuera de la facultad Deleuze y Derrida, la cosa pasaba por la deconstrucción del sujeto. Este era el tema del pensamiento contemporáneo. Y lo importante para mí es que lo vincular, como yo lo entiendo, se me fue tejiendo a partir de la deconstrucción del sujeto. Esto tiene que quedar claro, porque para mí lo vincular no es haber un nuevo modo de pensar la relación. No se trata de eso. Para mí, estoy hablando de cuál es mi postura respecto de lo vincular, sino que lo vincular se desprende inevitablemente de la deconstrucción del sujeto, individual, por supuesto. Entonces, lo que voy a intentar hoy con ustedes es, tienen que, digamos, bancar un recorrido que es un poquito largo, pero que es importante de hacer. Por eso el seminario lo llamé el seminario. Miren mi por eso. Tomaremos en cuenta. Tomaremos en cuenta el fallido. Tomemos en cuenta el lapsus, perdón. Por eso esta charla la llamé de la suposición a la exposición, ¿sí? Y ese es el recorrido que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que está supuesto? ¿A qué se llama suposición? ¿A qué entiendo por suposición? Yo estoy trabajando un texto de Jean-Luc Nancy que se llama Un sujeto. Y ahí Nancy dice algo muy interesante y es que hablar de sujeto supuesto es una tautología. Hablar de sujeto supuesto es una tautología porque sujeto quiere decir puesto debajo. Supuesto. Cuando yo hablo de suposición, cuando uno habla de suposición, está hablando de sujeto. El sujeto está supuesto, es una tautología. Fíjense que hay toda una familia de palabras, ¿sí?, que indican esta condición de estar puesto por debajo. Tenemos la palabra sujeto, que quiere decir arrojado, yecto, ¿no? Subjectum es en latín, arrojado por debajo. Tenemos la palabra de Aristóteles, la palabra que utiliza Aristóteles, que es hipokeimenon, que se tradujo por substancia, ¿ven? Substancia, puesto por debajo, ¿no? Tenemos la palabra sustrato, ¿no? Tenemos la palabra soporte. Toda esta familia de términos, ¿no? Sustancia, sujeto, sustrato, hipokeimenon, tienen que ver con lo que ya está puesto debajo, lo que está supuesto. Fíjense que cuando uno... A ver, y una cosa muy importante, súper importante. De Aristóteles en adelante, ¿sí?, yo les diría hasta Hegel, con muchas diferencias, por supuesto, pero en Aristóteles comienza un fuerte maridaje entre la gramática y la ontología. Entre la gramática y la ontología. Fíjense que Aristóteles va a decir, en la metafísica, él va a decir, el ser se dice
de muchas maneras. El ser se dice de muchas maneras. ¿Ven? El ser se dice. De un lado tenemos la ontología, el estatuto del ser, y del otro lado tenemos el decir. Entonces, en Aristóteles se hace un maridaje entre ontología y gramática. El ser se dice de muchas maneras, dice Aristóteles, pero hay un modo primordial de decirse, el ser, que es la substancia. Después vienen los accidentes, que no nos vamos a poner a enumerar ahora los accidentes, pero entre uno de los accidentes estaría la categoría de relación. La relación le sucede a una substancia, ¿sí? O sea, la substancia es lo que subyace por debajo de los accidentes. Ahí está lo supuesto, el soporte, lo que sostiene los accidentes. No podría haber accidentes en el aire para Aristóteles, ¿sí? Necesito de un soporte, de un sustrato, de una substancia. Esta es como la primera cuestión que tenemos que tener en claro nosotros, porque la gramática va a condicionar a nuestro modo de pensar en la medida en que siempre va a requerir un sujeto, ¿sí? Fíjense que nuestra gramática está organizada, nuestra gramática es aristotélica, está organizada de manera tal que a un predicado se le supone un sujeto, ¿sí? Si yo digo, no sé, bailo, ¿quién baila? ¿No? No se podría suponer que el bailar baila. ¿Sí? Eso va a suceder luego. Esto va a suceder, hacia allá vamos. Pero en principio se requiere de un quién. ¿Sí? Si yo tengo una oración como, no sé, el caballo blanco galopa en la pradera, toda esa oración la podemos absolutamente analizar sintácticamente de manera aristotélica. Es decir, ¿cuál es el sujeto? El caballo blanco. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? El caballo. Blanco ya es un accidente. ¿Ven? Sería una cualidad, ¿no? Mientras que galopas en la pradera a la tarde, tengo circunstancias de espacio, de tiempo, que son todos los accidentes, las otras categorías de Aristóteles. Pero la sustancia, el sujeto, es lo sustantivo, ¿sí? Es lo que está puesto por debajo. Fíjense que yo llamé a esta exposición de la suposición a la exposición. ¿Qué sucede con esta función de soporte, de sustantivo, de subestancia, ¿no? Haciendo un salto y yéndonos a nuestro pensamiento contemporáneo, el primero que va a ser una indicación respecto del carácter ilusorio del sujeto y de la gramática es Nietzsche. El primero que va a ser una indicación respecto del carácter ilusorio de ese sujeto gramatical impuesto por la gramática, pero que conlleva un estatuto ontológico, porque a nosotros no solamente nos organiza un pensamiento, el pensamiento no lo organiza solamente la gramática, sino que nosotros hacemos un salto ontológico, es decir, para nosotros existe el sujeto. No es que es una función gramatical, es un existente el sujeto. ¿Sí? Nosotros pensamos que ese sujeto es efectivamente tal, ¿no? Entonces, el primero que va a hacer esta indicación respecto de la ilusión, ¿no?, del sujeto detrás del verbo, es Nietzsche. Me gustaría leerles, porque verdaderamente no puede ser más claro, digamos, me gustaría leerles un párrafo de Nietzsche que está en la genealogía de la moral. Y fíjense, van a ver, ustedes que vienen del psicoanálisis, van a ver cómo hay un cambio de paradigma, por llamarlo de alguna manera, aunque no me gusta mucho el término, donde se empieza a pensar en términos de fuerza. Esto es propio en Nietzsche, pero también en Freud. Hay una economía de fuerzas, ¿sí? No hay justamente un pensamiento de lo que permanece inmutable, que sería
justamente la sustancia, la esencia, ¿no? Dice así Nietzsche en la genealogía de la moral. Dice, un quantum de fuerza es justo un tal quantum de pulsión, de voluntad, de actividad. Más aún, no es nada más que ese mismo pulsionar, ese mismo querer, ese mismo actuar. Fíjense que lo que está diciendo es que un quantum de energía, un quantum de pulsión, un quantum de fuerza no es más que ese querer, que ese pulsionar, ¿no? Y si puede parecer otra cosa, ello se debe tan solo a la seducción de la gramática y de los errores radicales de la razón petrificados en la gramática, el cual entiende y mal entiende que todo hacer está condicionado por un sujeto. Es decir, y fíjense, va a poner dos ejemplos muy casi graciosos, le diría, de lo obvio, ¿sí? Es decir, del mismo modo que el pueblo separa el rayo de su resplandor y concibe al segundo como un hacer, como la acción de un sujeto que se llama rayo, así la moral del pueblo separa también la fuerza de las exteriorizaciones de la fuerza. Como si detrás de lo fuerte hubiera un sustrato indiferente que fuera dueño de exteriorizar y también de no exteriorizar fortaleza. Pero tal sustrato no existe. No hay ningún ser detrás del hacer, no hay ningún ser detrás del actuar, no hay ningún ser detrás del devenir. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. Esto equivale en el fondo el pueblo duplica el hacer cuando piensa que el rayo lanza un resplandor. ¿Ven? Sujeto. El rayo lanza un resplandor. Como si el rayo fuese algo separado del resplandor. ¿Me siguen? Como si pudiera uno separar el rayo en sí mismo. Ahí está la sustancia de Aristóteles. ¿Ven? El sustantivo, la sustancia, el sujeto. Hay el rayo que lanza resplandor. Pero dice Nietzsche, ¿pero qué otra cosa es el rayo si no el resplandor? El resplandecer. ¿Ven lo que es un pensamiento sin sujeto? Es decir, no puedo ponerle un sujeto al verbo, donde el sujeto es lo mismo que el verbo. El otro ejemplo que va a poner es la fuerza mueve. Otra vez lo mismo. Fíjense casi la banalidad del ejemplo, ¿no? La fuerza mueve. ¿Pero qué es la fuerza sino movimiento? ¿Cómo voy a separar un sujeto que sería el sustrato de un accidente y el accidente sería el mover? Como si le sucediera a la fuerza. Estamos hablando de lo vincular, quiero que entiendan eso, ¿no? Sí, es como si yo dijese, el sujeto se vincula. Pero que estoy suponiendo que hay un sujeto, hay una entidad separada, ¿sí? A quien los vínculos le llegan de manera exterior y posterior, y como un accidente, como si el sujeto fuese algo en sí mismo, ¿no? Termina diciendo Nietzsche, en el fondo el pueblo duplica el hacer cuando piensa que el rayo lanza un resplandor. Esto equivale a un hacer. El mismo acontecimiento lo pone primero como causa y luego, una vez más, como efecto de aquella. Los físicos no lo hacen mejor cuando dicen la fuerza mueve o la fuerza causa y cosas parecidas. Evidentemente, dice, toda nuestra lenguaje, todo se encuentra sometido aún a la seducción del lenguaje y no se ha desprendido de los hijos falsos que se le han infiltrado, de los sujetos. Esta es la primera, si ustedes quieren con Nietzsche, es la primera indicación de un
de poner en evidencia cómo la estructura gramatical, ¿sí? La estructura gramatical del lenguaje, no el lenguaje, digo, la gramática, distíngase una cosa de la otra, la estructura gramatical del lenguaje hace ser, digamos, ¿no? Construye un sujeto autónomo que sería previo al verbo. Segundo acto, digamos, ¿no? en esta deconstrucción del sujeto. Segundo acto, Heidegger. Entra Heidegger en escena, ¿sí? ¿Qué hace el señor Heidegger? Fundamentalmente Heidegger, no vamos a entrar en detalle, pues sería imposible, pero fundamentalmente lo que tenemos que entender, que lo que sucede en Heidegger, a partir de Heidegger, es lo que él va a llamar un poner en cuestión la metafísica de la sustancia en Aristóteles y la metafísica del sujeto en la modernidad. Para él, el sujeto moderno es una réplica de la sustancia aristotélica. Y Heidegger inventa una palabra, ¿sí?, para salirse justamente de este registro del subjectum. ¿Qué palabra utiliza? Entonces, lo que todos se van a acordar seguramente, la palabra Dasein. Dasein. Se las escribo para los que por ahí no la tienen fresca, ¿sí? Creo que lo puedo escribir acá, ¿sí? Dasein, que traducido en castellano sería ahí ser. O ser ahí, ¿no? Ser ahí. ¿Qué es lo que sucede? Quiero que entiendan esto. ¿Qué es lo que sucede con este término Dasein? El Dasein es el ser arrojado ahí. Si ustedes escuchan la palabra subjectum, sujeto, van a ver que hay un jectum, que es arrojado, pero por debajo, subjectum, ¿sí? Piensen que en Heidegger lo que aparece es lo yecto, lo arrojado, sin sub. El arrojo mismo sin sub, sin ningún soporte. Lo arrojado mismo que es la existencia. Escribo la palabra existencia como la escribe el propio Heidegger, que la escribe así. Perdón. Existencia. Ex-sistencia. El prefijo ex, que lo vamos a tener en exposición, quiere decir fuera. ¿Vieron cuando uno está en el avión y dice exit? ¿Salida? Hace mucho que no estamos en esa situación. Pero era fuera, ¿no? ¡Ay, era fuera, por favor! Váyase en este momento, es importante, ¿no? Exit. Fíjense qué interesante. En Heidegger, la noción de existir, quiere decir ser arrojado fuera sin substancia, sin soporte. Es el arrojo mismo que la existencia, la existencia implica. ¿Se entiende esto? ¿Ven cómo ya en Heidegger la palabra Dasein quiere justamente, digamos, no colocar ningún sustrato, ningún sujeto, ningún soporte detrás del existir? El existir es el venir a la existencia sin ningún sub detrás. Pero tenemos un problema ambiental. Sara, te dije que iba a estar en una... Bueno, ¿se entiende esta cuestión? Es importantísimo que la tengan en cuenta porque justamente lo que empieza a pensarse en el pensamiento contemporáneo es esta exposición que la
existencia, y disculpen que marque el ex, pero es para que se entienda, ¿sí? Este afuera, este arrojado fuera, ¿no? Sin ningún soporte. En Heidegger, no, digamos, no... Hay otra cosa muy interesante, muy que tenemos que indicar en este momento, y es que para Heidegger, el Dasein, el ser ahí, es inmediatamente Mitsein, que quiere decir ser con. El Dasein es con. Mit, Sari. Sein. Inmediatamente, no es que primero soy yo y después, ¿no? O que primero es uno, ¿sí? Y después es con. No, el Mitsein, el ser con, es inmediatamente Dasein. O el Dasein, el ser ahí, es con. Sin nada que haga de soporte, sin nada que haga de soporte previo, ¿no? Esto es, lo vuelvo a insistir, insisto sobre esto. Ok. Quien va a retomar de manera, pero clarísima, esta idea del ser arrojado ahí, de lo expuesto de la existencia, o de la existencia como arrojo, mejor dicho, es Jean-Luc Nancy. Un autor que yo empecé a trabajar no hace mucho tiempo, que es contemporáneo, aunque vive todavía Nancy, tiene 80 años, con un trasplante de corazón a los 50, donde no se suponía que iba a vivir más que 10 años más, y está vivito y coleando y produciendo un material fabuloso realmente. Compañero de Derrida, ¿sí? Nancy empieza a leer a Derrida, escribe unos trabajos, y cuando se los manda a Derrida, Derrida le contesta que él ya lo había leído. Y Nancy casi se muere de un infarto, porque no podía creer que su referente, digamos, ya lo había leído a Nancy, ya había leído algunos trabajos de él. Bueno, la cuestión es que Nancy va a continuar el pensamiento de la diferencia de Derrida, ¿sí? Digamos, está montado sobre la misma cuestión de esta deconstrucción del sujeto, de pensar la existencia sin soporte, sin sustancia detrás, pero va a tomar de Heidegger fuertemente esta cuestión de del prefijo ex, ¿sí? Ahora pensado como exposición. Fíjense, su posición, puesto debajo, y acá es puesto fuera. Exposición. Puesto fuera, arrojado fuera. Dice una frase muy, muy linda de Nancy, donde dice: no se trata de la pasión de estar fusionados, ¿no? La fusión, ¿no? No es la pasión de estar fusionados, sino la pasión de estar expuestos. Después de todo, dice Nancy, ¿qué otro modo de la existencia hay? Si existir quiere decir ser expuesto. ¿Me siguen, no? No hay otro modo de existir que no sea expuesto. No se puede existir como un sujeto. El sujeto, para Nancy, pensado como, me olvidé de decir algunas cosas importantes, el sujeto pensado como soporte, pero también pensado como en relación consigo mismo, ¿no? En sí mismo, ¿no? Fíjense que al sujeto le advienen los accidentes en Aristóteles, pero él es en sí mismo, ¿no? Esta mismidad, este ensimismamiento, este pliegue sobre sí del sujeto, que supone que se tiene a sí mismo, no estoy hablando del sujeto del psicoanálisis, entiéndaseme, ¿no? Sino del sujeto supuesto, ¿no? Este sujeto que se tiene a sí mismo,
¿sí? Este sujeto que es el sujeto de la conciencia, digamos, soberano de sí mismo, porque se apropia de sí, porque se tiene a sí, no existe para Nancy. ¿Se entiende? Porque si existimos, no hay modo de que estemos en sí mismos. Existir es estar expuesto, con lo cual el sujeto como sí mismo no existe. No existe. ¿Se entiende esta cuestión? ¿Se está entendiendo? Porque Sí, claramente. es fundamental, es fundamental. Es decir, hasta Nietzsche y hasta Heidegger yo diría que nosotros pensábamos la existencia de otro modo. Pensábamos la existencia como la presencia, acá está la identidad, ¿no? La presencia de algo ante sí mismo. El en sí mismo. La identidad, el estatuto del ser como presencia así, la sustancia, esto era existir. Si yo digo yo existo o yo soy, lo que uno piensa es yo soy yo, ¿no? Yo soy en mí misma, ¿sí? Yo me constituyo a mí misma, yo soy yo, me permanezco, ¿no? Permanezco presente a mí. Esto quería decir la palabra existencia antes, ¿sí?, de que Heidegger desmantelara el estatuto del ser como sustancia, como sujeto, como sustrato, y empezar a hacer notar que existir, que la palabra, el verbo ser, quiere decir existir, y esto es arrojado fuera. No tenemos tiempo, es imposible que nos pongamos a explicar todo el desmantelamiento de Heidegger, pero por lo menos entiendan esto, porque esto es la clave, ¿no? Que la existencia es sin subsistencia. No hay detrás de la existencia, sino que lo que aparece es el existir de manera más despojada posible. Heidegger quiere pensar el estatuto de la existencia dando un paso atrás de lo dado. Alguien dice se da por tierra con la idea del sí mismo. Absolutamente. Absolutamente. Fíjense que ser expuesto, y ahora vamos a dar un paso más, somos en tanto existimos, existir implica expuestos, puestos fuera. Es el venir a. Piensen en un nacimiento, ¿sí? Porque un bebé no es un sujeto, ¿no? Es decir, hay que construirlo sujeto, vaya que hay que construirlo sujeto, ¿no? Pero si yo quiero pensar la existencia, es el venir a. Este es el movimiento, verdaderamente, ¿eh? Venir a, no ser en. No es que ya soy, ¿no? La permanente presencia, a sí mismo. No, el venir a no está presente así. Presente así es el sujeto que cree que está presente así, o es la sustancia pensada en Aristóteles como la identidad del sí mismo. Una cosa es igual a sí misma, es idéntica a sí misma, ¿no? Una cosa está presente a sí misma en la inmediatez de su presencia consigo misma. Este es el pensamiento de la identidad. La existencia nos saca de allí, ¿no? Sí, Lacan, por supuesto. Por supuesto que alguien pone lo que Lacan plantea como el yo como espejismo, ¿no? Absolutamente. Ilusión, dice Nietzsche. Y digamos, para Heidegger, absolutamente, no habría tal yo. ¿No? Habría tal idea de un yo como, insisto, como alguien presente así, ¿no? Como un sí mismo, como alguien que se reconoce como tal, ¿no? Entonces, volvamos a la idea de exposición. Nancy va a tomar esta noción de exposición y va a hacer una indicación muy importante que dice exposición sin nada que haga de cierre. Sin nada que haga de cierre.
Es decir, la exposición no la puedo cerrar, no la puedo capturar, no la puedo reapropiar. Somos existentes, como tal estamos expuestos sin nada que haga de cierre. Es decir, yo no puedo ir de la existencia al sujeto como apropiación. ¿Me siguen? No puedo, digamos, si yo entiendo que la existencia es la exposición, no hay apropiación posible. No puedo apropiarme de mí mismo, porque la apropiación de mí mismo es no existente. Por supuesto, uno podría decir reactivamente, ¿no?, el pliegue del sujeto sobre sí o su pretensión de reapropiarse, ¿no? Este trabajo de tenerse así, este trabajo de apropiación, yo soy yo, ¿sí? Bien puede pensarse como una acción reactiva respecto de la exposición. ¿Se entiende? Es decir, justamente porque estamos expuestos, inevitablemente es que buscamos la reapropiación. Yo no quiero, ¿no? Yo no quiero estar expuesto, yo no quiero que este entre, digamos, sea perjudicial para mi apropiación de mí mismo. Yo quiero ser yo, ¿no? Sin interferencia, sin alteridad, ¿no? Sería. Pero entonces, pensado desde la existencia, esto sería algo resistencial, digamos, ¿no? Sería como lo que daría cuenta justamente de que la existencia nos expone inevitablemente. Ahora viene la parte más difícil de explicar, porque es, y no pretendamos también comprenderlo todo de un solo, ¿no? ¿Cómo pensar la exposición? ¿Cómo pensar, ¿sí?, la exposición? ¿Cómo pensar afuera? Porque no se trata de pensar, ¡ay, estamos arrojados al cosmos! O estamos arrojados al afuera y el afuera es un espacio gigante. No, de ninguna manera, somos seres finitos, ¿sí? Es decir, el ahí de la existencia no es el universo cósmico, ¿no? O sea, tenemos que pensar en qué consistiría esta exposición. ¿Cómo pensar la exposición? Y acá Nancy hace hincapié en algo que Heidegger no trabajó, no vio, no le interesó, probablemente, que es en el cuerpo. El cuerpo, y entiéndase bien qué quiere decir cuerpo en Nancy, ¿eh? El cuerpo como el ahí de la existencia. El cuerpo como el ahí de la existencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir cuerpo en Nancy? Escuchen bien esto porque es fundamental. Cuerpo en Nancy quiere decir borde. Exposición, ¿ven? Esto que está acá, ¿sí? Este borde es la exposición misma, sin nada que haga de cierre. Es decir, no es que yo me lo puedo apropiar, este es mi cuerpo, ¿no? No, mi cuerpo es este borde que no es mío sin ser expuesto. Es decir, lo más propio es estar expuesto. Es una paradoja, ¿eh? No piensen cuerpo como esta unidad ni como este organismo que cierra sobre sí. Es todo lo contrario. Para Nancy, cuerpo quiere decir fuera, expuesto, borde. Lo que cierra, abre inexorablemente. Lo que cierra, abre inexorablemente. No hay un adentro sin afuera. ¿Sí? Y este borde no está ni adentro ni afuera.
el cuerpo como borde no está ni adentro ni afuera. No, si se acuerdan de Derrida, esto tiene que ver con la diferencia en Derrida. ¿Sí? Este borde, este cuerpo llamado borde, ¿sí? O entendido como borde, tiene algunas cuestiones que tenemos que pensar, y acá está lo vincular, acá aparece lo vincular, o lo que yo estoy pensando como vincular, ¿sí? Este borde no es, para Nancy, sin contacto. Aunque más no sea, dice él, por el borde de una mesa. No está hablando del contacto entre personas, Está hablando de que el cuerpo como borde, como existencia, como exposición, no es sin contacto. Contacto, fíjense qué genial que es la palabra, ¿no? Contacto. No hay posibilidad de no ser tocado. No hay ninguna posibilidad de no ser tocado. Sin tocar a la vez. Esto es increíble, es muy interesante de ser pensado. No hay tocar sin ser tocado. No es yo te toco a vos, ¿sí? O vos a mí. No, 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 no. Ese borde está pensado como que no hay tocar sin ser tocado. ¿Sí? Borde contra borde. Ahora, este tocar sin ser tocado, digamos, no hay tocar sin ser tocado. ¿Ven que es una cosa que se abre inmediatamente a la otra? Es decir, no hay tocar sin ser tocado. Este tocar sin ser tocado no debe pensarse como fusión. El contacto no debe pensarse como fusional. A nosotros nos encanta lo fusional, ¿no? Nos encanta lo fusional. El bebé y la madre es fusional, ¿no? Hasta que aparece, ¿no? El corte, ¿no? Pero en principio no hay distinción entre yo y tú. A ver, yo y tú es es una construcción absolutamente tardía e inexistente, yo podría decir, en estos términos. Inexistente. Desde el momento en que hay nacimiento, hay contacto. No hay fusión. No hay la argamasa indiferenciada. Pero nosotros no pensamos el contacto, porque no pensamos la existencia como exposición. Entonces, fíjense cómo piensa Nancy la relación. La relación es justamente pongo las dos manos para que vean que entre las dos manos, en contacto, hay espacio, no hay esto, no hay un uno, ¿sí? El contacto implica espaciamiento, implica, esta es una palabra que utiliza Nancy, partición, partage en francés, de donde uno puede pensar la partición, ¿sí? La puede pensar justamente en la palabra compartir. Lo que se comparte es la partición, es la exposición como partición. Eso es lo que se comparte. No se comparte algo. ¿Me siguen? No se comparte algo. No es que hay algo que compartimos vos y yo. Por ejemplo, yo podría decir, vos y yo compartimos este vínculo. No, de ninguna manera. No está pensado así. Está pensado desde la exposición que nos comparte, que nos parte, que es partición. ¿Por qué piensa como partición? Porque no hay fusión, porque no hay modo de fusionarse con el otro, ¿sí?
sino que la relación es partición, la relación es exposición. ¿Exposición de qué? De esta partición, de esta misma partición que toda exposición implica. No es que estamos en contacto a modo de, insisto, de fusión, sino que el contacto abre este espaciamiento, ¿sí? El contacto es la apertura de este espaciamiento. La palabra que utiliza Nancy es apertura, ¿sí? Un espaciamiento que es la exposición misma. Tienen que hacer a ver, necesito que hagan un esfuerzo para entender esto. Dos cosas hay que hacer, mínimamente. Pegarse un tiro primero para poder sacar todo lo que decir, como hasta acá yo pensaba de otra... A ver, no, chiste, pero fundamentalmente lo primero, y que es lo más difícil tal vez, es salir de un pensamiento de la representación objeto, digamos. Digamos, primero, ante todo, tenemos que salirnos de la representación sujeto-objeto. Como verán, acá no hay ni sujeto ni objeto, y por lo tanto tampoco hay un pensamiento representacional, ¿sí? El pensamiento representacional tiende al uno, digamos, ¿no? A pensar una cosa, la representación. Fíjense, miren, les quiero decir esto que es importante. Una cosa es que la palabra borde, ¿sí? Yo la piense de manera representacional y entonces vaya al diccionario, agarre la palabra borde, 2 puntos, y lea su definición. Yo ahí estaría con el significado de la palabra borde, ¿sí? Estaríamos en un pensamiento representacional con una significación. Lo que en filosofía se llama la idealidad del concepto, idealidad por eidos, por el aspecto formal de un concepto, ¿sí? Lo que es algo. ¿Qué es el borde? Yo no podría preguntar, ¿no? ¿Qué es el borde? El borde es tal cosa, ¿no? Ahí tengo el eidos, ahí tengo la esencia de borde, el concepto borde. ¿Qué está haciendo el pensamiento de Nancy? Y también pasa con Derrida, y también pasa con Deleuze. Se salen de la idealidad del concepto, y voy a utilizar una palabra que utiliza Nancy, para ir a la materialidad del borde. El borde como materialidad. ¿Qué quiere decir materialidad en este caso? Que la materialidad, no el concepto, la materialidad del borde, ¿sí? No puede ser no partible. ¿Por qué? Porque no puede ser un uno. La materialidad del borde, el borde como materialidad, ¿sí? No hace uno, expone. Esto es la exposición misma. Y juega con la palabra exposición, como utilizando la palabra piel, exposición. ¿Sí? Este borde como materialidad es la exposición misma, no lo puedo cerrar en una significación. Quiero que se entienda esto porque vieron que yo llamé a esto geografía liminar, ¿sí? ¿Por qué geografía liminar? Porque se trata de la materialidad del borde, de pensar lo vincular desde el borde como materialidad, es decir, como exposición, como lo que no puede no ser partido, porque no puedo hacerlo uno. Una cosa es el borde como concepto, otra cosa es el borde como materialidad. Para los que hicieron, que acá hay muchos, que hicieron ya un seminario conmigo sobre Derrida, acá ponen, alguien dice,
A ver, varias cosas. ¿Se vincula con la intencionalidad? No. No se vincula con la intencionalidad. No. Porque la intencionalidad a mí me suena más a lo fenomenológico, digamos. También desaparecen los primeros principios. Ni que hablar. ¿Cómo podría haber un primer principio, no? Otra pregunta es, ¿el cuerpo es el otro? No en Nancy. No en Nancy. Porque Nancy, de manera muy, muy rigurosa, pero muy rigurosa, él dice cómo también hubo todo un pensamiento del otro, ya no del sí mismo, sino del otro. ¿Sí? Pero el otro en tanto otro, si bien es importante como categoría, digamos, deja impensado el entre. Porque fíjense lo que pasa. Yo el otro día estaba escuchando a un psicoanalista que me pasó aquí, Teresa Popilov. ¿Cómo se llamaba? Jaime Spivak, no, Spanik. Bueno, ya me va a salir el nombre. ¿Te acordás, Tere, el nombre para escribirlo? Que estuvo en APA, y para mi asombro el señor se la pasó hablando de Derrida. Que él Jaime Spilka, gracias, Tere. Jaime Spilka. Y él dice que justamente en Derrida lo que aparece es como justamente que no hay uno sin otro, ¿no? Pero ven, no es el tema de el otro, no hay uno sin otro, es este ir y venir, es esta, ¿no? Es esta articulación, esta diferencia, ¿no? Esta diferencia, no hay uno sin esto. Ahora, si yo pienso solo el cuerpo es el otro, es posible que me pierda de la diferencia. En el caso de Spilka, él de alguna manera, a pesar de lo fabuloso de lo que planteó y no, lo interesante de lo que planteó, de que justamente el yo sería fascista, ¿no? Porque no admite otro, el yo es la expulsión del otro, hay en Spilka una comprensión de Derrida que lo que hace de alguna manera es como interiorizar al otro. ¿Se entiende? Como bien podríamos decir de Freud, cuando habla del inconsciente como un intruso, ¿no? Como un otro en mí, ¿sí? Esto es muy valioso, yo no digo que no, y es otra gran deconstrucción del sujeto, ¿no? Como Spilka también decía, ¿no? Freud es uno de los primeros deconstructores, ¿no? Porque ya este sujeto está muy perturbado, ¿no? Está dividido, está escindido, ¿no? Lacan continúa esa tarea, por supuesto. Pero acá lo que yo no quiero es que ustedes interioricen lo otro, porque lo que hay en Nancy y en Heidegger y en Derrida es justamente esto, el afuera, la exposición. No es la alteridad interiorizada, ¿se entiende? No es el otro interiorizado, sino, y esto es lo que les tengo que pedir, ¿no? Es fuera. No solo salgan de un pensamiento representacional, sino que piénsense fuera. Piensen fuera, ni siquiera piénsense, piensen fuera. Esta es la otra necesidad para entender, porque si no, es posible. Lo no partible, alguien pregunta, Adriana, hola, qué lindo, Flas, no te vi. Lo no partible sería la diferencia, absolutamente. Ahora les voy a leer un fragmentito de Derrida y otro de Nancy para que vean esta idea de linde, línea, borde, como lo partible y no como el concepto. Como lo partible, lo que no es sin unidad, ¿no? La diferencia sería un metaconcepto para comprender la lógica de la relación. Yo, a ver,
yo creo que Derrida no estaría de acuerdo con la metaconcepto. Esto estoy segura. Porque acuérdense que diference no es, ¿no? Yo no puedo conceptualizar la diferencia. Es como, no, la diferencia no es un concepto, es una polisemia, ¿no? Es algo que es esto y es esto y es esto y no hace más que diseminarse, ¿no? Estaría raro hacer de la diferencia un concepto o un metaconcepto. Pero sí es cierto que sirve para pensar una alógica de lo borde, una alógica de lo vincular. Porque una relación ya no está pensada, y esto lo hemos visto 1000 veces, entre sujetos, sino que la relación está pensada como este espaciamiento, esta exterioridad, esta exposición, esta partición que no deja a los sujetos ser uno. Si somos en tanto expuestos, no hay ninguna posibilidad de hacer esto y separar dos entidades. Ahora, la pregunta para estos autores, sobre todo, es que yo no puedo pensar la exposición desde el sujeto, porque entonces no estoy pensando la exposición. Es como lo de Nietzsche, ¿no? No puedo poner un sujeto detrás de la exposición, porque entonces no hay exposición alguna. Y quisiera leerles cómo se puede pensar la soledad desde esta mirada. A ver, pienso en que Heidegger señala, ¿no?, que la soledad justamente es la disfunción del ser con. Pero allí donde el ser con, el Mitsein, disfunciona, el ser con aparece. A ver, nosotros vivimos como si fuésemos individuales, ¿sí? Como si fuésemos un sí mismo, autosuficiente, yo soy yo, no estoy hablando del sujeto del inconsciente ni nada que se le parezca, sino al sujeto cotidiano, el existente cotidiano que se piensa como un individuo autosuficiente, ¿sí? Hasta que está solo. La pandemia es un buen ejemplo, ¿eh? Cuando nos cortaron el afuera apareció como constitutivo, ¿no? Cuando nos cortaron el contacto apareció como constitutivo. Mientras tanto, vivíamos como si no tuviese un cuerpo propio, uno no es afectado por nadie, no quiere ser afectado por nadie, el otro siempre está afuera, ¿no? Llámese virus, extranjero, o lo que sea, siempre viene del exterior, a mí no me toca, a mí no me perturba. Hasta que algo de este orden tuvo lugar, ahí se puso en evidencia, ¿sí? Cuando eso falló, cuando el exterior falló, cuando el contacto falló, ¿sí? Cuando lo existente falló, se puso en evidencia que no somos uno, que somos con. O sea, que la soledad sería la disfunción del ser con. Pero es interesante porque ahí donde el ser con disfunciona es donde aparece. Aparece como constitutivo. Se me ocurre pensar eso, ¿no? Una soledad poblada, absolutamente, sí, totalmente. Una soledad poblada, como dice Deleuze, ¿no? Yo no ocurro entre, ¿no? Soy una tribu, no soy un individuo.
Yo creo que es interesante darnos cuenta que pensar al individuo desde esta lógica es realmente demente, es algo demencial. ¿No? Como el estatuto del individuo desde esta lógica es demencial. Nancy es muy claro al respecto cuando dice que el capitalismo nos hace creer que vivimos todos iguales, ¿no? Que vivimos todos, que somos todos individuos, ¿no? Pero lo que borra el capitalismo, lo que escamotea el capitalismo justamente es el entre. Es el con, ¿no? Nos vuelve a hablar al individuo que somos, ¿no? Y está bien, sí, somos todos iguales, ¿no? Pero somos individuos, ¿no? Lo que realmente nos borra es este estatuto del con, ¿no? De lo social en el sentido no individual, sino del con, de la exposición de unos a otros, ¿no? De unos otros. Hay una cosa interesante que dice Nancy, no se trata de pensar de uno al otro, donde tengo uno y tengo otro, sino que de uno otro, no de uno al otro, sino de uno otro. Hay que pensarse borde, ¿no? Y estoy hablando mal, porque pensarse justamente no sería borde. Quiero leerles, para algunos son más iguales que otros, absolutamente. Vaya sí. Me gustaría leerles dos cosas para que se entienda esta materialidad. Miren, voy a poner un ejemplo que por ahí, no para pelear con Lacan, sino para marcar una diferencia de cómo se escucha. Derrida escribe en la tarjeta postal, hace un análisis muy interesante de la carta robada, ¿no? Del seminario de Lacan. Pero en un momento dado, vieron que Lacan habla de la materialidad del significante, justamente. Y Lacan dice de la materialidad del significante que no admite partición, y que además tiene una locación que es la de faltar a su lugar. Estoy poniendo un ejemplo, no es no es que estoy en contra de esto, no es que no estoy, sino para poner un ejemplo de cómo entienden la materialidad de Derrida. Entonces Derrida dice en este trabajo que si el significante falo es sin partición, si la materialidad del significante es sin partición, entonces se trata de una idealidad. ¿Me siguen? Creo que comprenden qué entienden materialidad. La idealidad es el uno. Si algo es sin partición, entonces se trata de una idealidad. La materialidad es partición. Les voy a leer dos cosas. Una de un texto de Derrida que se llama Aporías. Y aporías, fíjense que aporos es problemático, sin salida, ¿no? Lo problemático, lo que no tiene salida en el sentido de esto o aquello. No, lo que se mantiene aporético, problemático. Esta división, esta partición es aporética. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decidir, ninguno de nosotros en una relación, decidir si es tuyo, es mío, si es esto o lo otro. Este entre es aporético, es problemático, constitutivamente problemático. Porque no se puede resolver en términos de uno u otro. ¿Sí? Entonces, en este texto de Aporías, Derrida escribe lo siguiente. Dice, una línea
indivisible, indivisible. Ahí estaría, ¿no? La línea indivisible. El concepto de línea, si ustedes quieren, ¿no? Siempre se da por supuesta la institución de semejante indivisibilidad. La aduana, la policía, el visado o el pasaporte, la identidad del pasajero, todo ello se establece a partir de esta institución de lo indivisible, la identidad, lo que es uno consigo mismo, sin partición, ¿no? Y por consiguiente, del paso que tiene que ver con ella, tanto si se la franquea como si no se la franquea. ¿La paso o no la paso? ¿Estoy de este lado o de aquel lado? Consecuencia, 2 puntos. Allí donde la figura del paso no se doblega a la intuición, allí donde se ve comprometida la identidad o la indivisibilidad de una línea, la identidad consigo mismo y por lo tanto la posible identificación de una linde intangible, allí donde esto se ve comprometido, el pasar la línea se convierte en un problema. Aporos, problema. ¿Hay problema? Desde el momento en que la linde se ve amenazada. La línea, hay problema desde el momento en que la línea, este entre, se ve amenazado. Ahora bien, esta línea, se ve amenazada desde su mismo trazado. Acá está la partición. Miren la materialidad de la linde. Pongo la mano así para que vean esto. ¿Qué vemos acá? No digan una mano porque estoy hablando de una metáfora de la linde, ¿no? ¿Qué vemos acá? 2 caras, ¿sí? Está partida, dice él. No hay una linde no partible. Esto que marco acá abre una afuera y una adentro. Inevitablemente. Acá tienen la partición. La diferencia es partición. Y hay problema desde el momento en que la linde, ¿sí?, en su mismo trazado se divide. Ahora bien, dice él, se ve amenazada desde su mismo trazado. No puede instaurarla sino dividiéndola intrínsecamente en 2 bordes. No se puede pensar la línea sin dividiéndola intrínsecamente o dividida intrínsecamente en 2 bordes. Los que hicieron el seminario conmigo se van a acordar del ejemplo de la pared. ¿Se acuerdan la famosa pared? Que sí. Yo les taladraba con la pared. Sí, bueno, la pared. Fíjense que no hay adentro ni afuera, sino hay una pared. Para que haya una adentro y una afuera hay que trazar algo, si no, no hay nada. Hay el espacio cósmico del sur, digamos, ¿sí? Bueno, esta pared que traza, ¿ven esta línea? Esta línea, esta traza, esta pared, produce una afuera y una adentro, ¿sí? Pero ella misma no está ni afuera ni adentro. Es la que posibilita, si ustedes quieren, ¿no? Lo mismo pasa con lo vincular, con el entre, con la exposición pensada como este espaciamiento entre que nos constituyen tanto expuestos inmediatamente, partidos. Piénsense en la linde. Piénsense en el borde. Somos borde. Sin nada que haga de cierre. Termino de leer esto. Dice, hay problema desde el momento en que esta división intrínseca divide la relación consigo misma.
de la frontera y por consiguiente del ser uno mismo, de la identidad o la ipseidad, que es el sí mismo, de lo que sea. Pensados desde este borde, no hay ninguna posibilidad de no estar divididos, intrínsecamente divididos, pero no el uno dividido. Porque hasta acá yo creo que hemos pensado el uno partido, ¿no? El uno dividido. Bueno, como dije al principio, no hay este sustrato, no hay este uno dividido, sino que hay la división misma. La partición misma del compartir. Lo que se comparte, dice Nancy, lo que se comparte es la partición misma. Yo creo que esto para los vínculos, para mí es increíble si pudiéramos pensarlo, ¿no? Que lo que se comparte es esta exposición, esta partición que toda exposición es. Porque nosotros en los vínculos en general lo que hacemos es un trabajo de ir del vínculo a la apropiación. A mí me parece, ¿eh? No como terapeutas, digo, como existentes que somos, el vínculo nos expone y nosotros queremos ir hacia la apropiación de nosotros mismos, digamos, ¿no? Como de un sí mismo. Bien interesante poder pensar que el vínculo es exposición y que somos originariamente expuestos, no después. Esperen que quiero leer. Sí, fíjate algo de lo que dice ahí sobre la música, ¿no? Sí, se me fue lo de la música. Esperen que tengo que... Ahí Cuando voy, yo con otro u otros improviso algo. Acá está. Ah, lo encontraste. Pensando Bien. musicalmente, cuando yo con otro u otros improviso algo, esa improvisación es como una unidad que ya no es mía, es de todos, pero también de cada uno. De cada uno. Sabes que no es así la cosa, porque vos ahí volvés a la unidad. ¿Sí? Ahí hay otra vez un planteo de la unidad. Entre todos, ¿no? Es como si no hubiese exposición. Yo creo que en la música más bien lo que hay es justamente una producción que no es, porque la unidad suma, ¿saben? La unidad suma los integrantes de un grupo. Y esto no es integrantes de un grupo. Tienen que sacar el 1 más 1 más 1 más 1. En la exposición, lo voy a utilizar para que se entienda. No se asusten, no van a estallar como un Muppet, pero en la exposición el 1 se desintegra. Desintegración. Miren el ejemplo que pone Nancy, que me parece fabuloso. Se los voy a leer porque es genial y es tan sencillo. Miren, en la comunidad desobrada, la parte 4, yo se los recomiendo muchísimo. La parte 4 del libro La comunidad desobrada, ¿sí? Se llama Ser en común. La parte 4. Y es fabuloso. Toda esa parte 4 para lo vincular, yo creo que es fundamental. Dice, la lógica del ser con no corresponde ante todo a otra cosa que a lo que se podría llamar la fenomenología banal de los conjuntos inorganizados de personas. Los viajeros de un mismo compartimento de un tren están simplemente unos al lado de otros, de manera accidental, arbitraria, completamente exterior. Están sin relación entre ellos, pero están también juntos. En cuanto a viajeros de este tren, en este mismo espacio y por este mismo tiempo.
están entre la disgregación de la multitud y la agregación del grupo. Entre, fíjense, esto lo van a encontrar siempre en Nancy como se encuentra en Derrida. Está entre la disgregación y la agregación. Ni una cosa ni la otra. Entre. Uno y otro a cada instante, posibles, virtuales, próximos. Esta suspensión, llama suspensión a esta interrupción. Ni esto ni esto, ¿no? Esta suspensión constituye el ser con. Una relación sin relación. Es decir, una relación sin fusión. La relación está hecha de interrupción. Una relación sin relación. O también una exposición simultánea a la relación y a la ausencia de relación. Al adentro y al afuera, ¿no? Tal exposición está hecha de la inminencia simultánea, de la retirada y de la venida de la relación. Que el menor incidente puede decidir, o bien sin duda más secretamente, que no cesa de decidirse a cada instante, en un sentido o en otro, en un sentido y en otro, en la libertad y en la necesidad, en la conciencia y en la inconsciencia, en la decisión indecidida de lo extraño y de lo próximo, de la soledad y de la colectividad, de la atracción y de la repulsión. ¿Ven estas dos caras? Que no son dos, ¿no? No son una más una. Una relación no es sin relación. No podemos pensar una relación como lo que nos une. Miren esta paradoja que me parece muy importante. Si nos une es porque nos separa. No hay unión sin separación. Si no, hay pastiche. No hay unión sin separación. Piensen en la madre y en el bebé, ¿no? Y nosotros lo pensamos tan fusionalmente. Y en verdad, para que haya unión, tiene que haber separación. Si no, ¿cómo va a haber unión? ¿Cómo va a haber unión si no hay separación? Si no hay separación, insisto, hay fusión. Y de lo que se trata es de pensar la relación como exposición. Me parece que esta es como la clave de... Fíjate ahí donde un comentario con respecto al tema de la exposición en relación a la pandemia. Sí, en relación a la soledad y lo que presenta como pandemia, hay mucho para pensar. Lo que aconteció en el mundo como pandemia y la cuarentena particular argentina, 8 meses y seguimos con sus defectos, donde justamente se piensa la posibilidad de la vida sin exposición y si solo puede haber vida con y en la reclusión. Volvería a decir lo que dije antes, ¿sabes? Lo que pone en evidencia para mí la pandemia es algo que no estábamos dispuestos a pensar. Sí. Y es que nosotros nos hemos pensado como individuos, donde el otro o lo otro, un virus, llega a perturbar la identidad de uno consigo mismo, el lugar propio. Esto lo hemos trabajado mucho con Derrida, ¿no? Con la noción de hospitalidad, ¿no? Uno cree que uno está en casa, en su propia casa, en la propiedad de sí mismo, en la intimidad de sí mismo, ¿no? Todos estos lugares de lo propio. Y lo que la pandemia nos vino a mostrar es que no hay tal cosa, que cuando eso falta, cuando eso nos falta, nos preguntamos, pero así no se puede vivir. Así no se puede vivir. Por supuesto que
que lo vivimos, lo transitamos, ¿no? Pero esto no es vida. Si yo no puedo abrazar, no puedo besar, no puedo tocar, no puedo ser tocado, no puedo salir a la afuera, digamos, ¿no? Esto no es vida. Digamos, yo no podría pensar que esto es la vida. Nos puso en evidencia eso, cuando en verdad nos creíamos, sí, tal cual, Nancy lo trabaja bien en un virus demasiado humano, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Pone en evidencia lo inevitable de la existencia, esto quiero decir. Es como cuando Deleuze dice, no hay cuerpo sin estropearse. No hay máquina sin estropearse. Pero nosotros queremos, no, nosotros queremos otra cosa, ¿no? El deseo de ser uno, el deseo del cuerpo propio, el deseo de la propiedad del sí mismo, el deseo de la apropiación, ¿no? Es bien a contrapelo, digamos, ¿no? Les puedo leer otra cosita que me parece. Fíjense, dice Nancy, estar expuesto es ser sobre el límite, ahí donde hay a la vez adentro y afuera, y ni adentro y ni afuera. Ni siquiera es todavía estar cara a cara. Es anterior al escrutinio del rostro, pues sería enfrente, uno frente al otro, ¿sí? El borde no es uno frente al otro. Ni siquiera es todavía estar cara a cara, es anterior al escrutinio del rostro, a su captación, a su captura como presa o rehén. La exposición es anterior a toda identificación. Y la singularidad no es una identidad, es la exposición misma. Acuérdense que también que no se escucha, dice alguien. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Ok. Sí, sí. También es importante que pongamos la idea de lo singular, ¿sí? Sí. La singularidad, ven que él dice, la singularidad no es una identidad. ¿Por qué? Porque la singularidad, ¿sí? Que nosotros la pensamos como la singularidad del uno. Claro. ¿No? Cuando pensamos singularidad, ¿qué pensamos? Yo soy irrepetible, yo soy yo soy única, ¿sí? Esa es nuestra idea de singularidad. Para Nancy, la singularidad no es una identidad, no se confunde con el yo idéntica a mí misma. La singularidad es plural. Bueno, es más parecido a la tribu de Deleuze, ¿no? Soy entre, ocurro entre, yo no soy, dice Deleuze, ocurro entre. Soy una tribu. Bueno, Nancy diría algo parecido, ¿no? Es decir, el singular es plural. Esto es muy raro para nosotros, porque nosotros pensamos el singular como el uno. Y hay una curiosidad que él señala muy, muy interesante, y es que en latín, la palabra singular, en latín, no tiene singular, es plural. Fíjense, en latín el singular tiene la terminación us, singulus, y el plural sería singuli. Así es la terminación del singular y del plural. Singulus sería el singular singular y singuli sería el singular plural. En latín no hay singulus, no existe. El singular es plural. ¿No es genial? Hasta la misma palabra solo tiene plural. El singular solo tiene plural.
muy curioso, ¿no? Es una curiosidad lingüística, pero no deja de ser interesante. Así como la singularidad no es una identidad, tampoco lo común pasaría por la identidad. Ah, perfecto, gracias por esa pregunta. Ahora voy. Hola, Inda, ¿qué haces, vecino? Mayo y acá, me lo encuentro en la verdulería. ¿Cómo pensar producción de subjetividad en estas líneas tan movilizantes? Y no, ¿sabes qué no? Yo les recomiendo un texto que es un diálogo entre Nancy y Derrida, que está en PDF, se encuentra, que se llama ¿Hay que comer? ¿Hay que comer? O la, ¿cómo es? O la cuestión del sujeto, algo por el estilo. Esperen, nunca me acuerdo la segunda parte del título, pero pongan hay que comer y va a salir este diálogo entre Nancy y Derrida. Y Nancy le pregunta a Derrida, la cuestión es si hay que de alguna manera mantener, ¿sí?, el lugar del sujeto. Si hay algo que sería el lugar del sujeto. Y Derrida le dice definitivamente que no, que él no ve por qué deberíamos sostener la noción de sujeto. Y tampoco de producción de subjetividad. No lo dice puntualmente, ¿no? Pero tampoco de producción de subjetividad. Les voy a leer una cosa que, para que vean que esto no es un problema filosófico. Yo quisiera definitivamente que dejemos de lado las disciplinas, ¿no? No se trata de un problema filosófico, se trata de un problema existencial, yo les diría, ¿sí? Escuchen esto que es de un psicoanalista, no de un filósofo, ¿sí? Este psicoanalista se llama, capaz que alguno lo conoce, Marcelo Persia. Sí. ¿Ok? ¿Lo tienen conocido Persia? Sí. Persia les recomiendo, pero les recomiendo, y no voy a comisión porque ni lo conozco, pero no. Les recomiendo el libro de Persia, que son 2 tomos, pero yo recomiendo en principio el primer tomo, que se llama El sujeto fabulado. Sí. Todo lo que estamos viendo está, es increíble. Él toma a Nancy, toma a Derrida, toma a Borges, es un pensador de la hostia, ¿no? Como psicoanalista. No le importa, digamos, justamente arrojarse a que el libro no sea ni un libro de psicoanálisis ni de filosofía, ¿no? Entonces, es muy interesante, está escrito en aforismos, se lee muy bien, o sea, realmente es muy interesante. Y él dice, el libro empieza así. Este libro no pretende a la filosofía ni al psicoanálisis, tampoco a la poesía ni a la literatura. Practica una ficción ensayística y trata de responder ante urgencias clínicas. A esto llamo yo, es una cuestión existencial, esto no es una cuestión de la filosofía o de psicoanálisis, ¿no? Intenta pensar usos del vocablo sujeto. Trata de ir más allá de la idea de sujeto para probar qué pasa con el pensar. Y dice del otro lado, tal vez estos tiempos, este libro está publicado hace nada, 2 años, si no me equivoco. Tal vez estos tiempos asuman la tarea de terminar, de desprenderse de las ideas de esencia, sustancia, fundamento, de agitar la inmovilidad de invenciones, llamadas sujeto, ser, persona, identidad,
yo, sí mismo, interioridad, psiquismo. Interroga este libro, ¿qué sucede si se intenta pensar hasta las últimas consecuencias sin la fábula del sujeto? Y pregunta, ¿cómo sería la vida sin las ideas de ser, identidad, sí mismo y psiquismo? Es genial, ¿no? ¿Cómo sería la existencia, ¿no? Sin estas categorías de ser, identidad, sí mismo, individualidad, interioridad, psiquismo. Fíjense que todas estas palabras dicen lo mismo, ¿eh? Sujeto, ser, identidad, interioridad, psiquismo. Es como la unidad, ¿no? Como lo que es para adentro. La interioridad, el psiquismo, no la exposición. ¿Cómo sería sin relaciones de propiedad? Por ejemplo, mi cuerpo, mi pensamiento, mi vida. Y sin relaciones de atribución, heroico, seductora, psicótico. ¿Y cómo serían las proximidades y las distancias entre 2, 3, 20, miles sin la idea de unidad? Es un psicoanalista, dijo. A ver, esto no es un problema filosófico, ¿se entiende? Se tiene que ir. Paulina, gracias por estar. Mil. Divina. Genial. Bueno. Pero el seminario del lapsus, ¿por qué no? Bueno, lo charlamos. Ven que es muy interesante, ¿no? Cómo quiero que se queden, por lo menos que les quede picando fuertemente la idea de exposición como existencia y de pensarlo vincular desde ahí. Vos sabés que estaba pensando que esto que estabas transmitiendo de manera tan rica, ya habrás leído todos los elogios, agradecimientos y felicitaciones con el tema de la exposición, que la pandemia, creo que si hay algo que nos mostró es la exposición, ¿no? Que no se ve en el afuera la exposición, que no es por no estar afuera, por estar encerrado, no sé si se entiende lo que quiero decir, que dejamos de estar en exposición. Claro. ¿No? O sea que ese encierro no nos protegió, si se quiere, porque lo expuesto no está, no es sustancia del afuera. A ver, explícate un poquito más. Me interesa lo que decís, pero quiero... Claro, porque creo que hizo evidente la exposición, estar expuesto, bueno, acá. A la muerte, a la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que estar adentro, encerrados, no nos salva de la exposición, ok. No, yo creo que lo pone más en evidencia, pero no salva de eso, obviamente. Para no darle sustancia, digo, ¿no? Para no poner en el afuera la sustancia de la exposición. No, está bien. Lo que pasa es que, de todos modos, el afuera es raro, porque el afuera es el borde para Nancy, ¿no? El afuera no es el exterior. Claro, ¿no? a eso. El afuera es la exposición misma, tal cual. Claro, ¿no? claro. Viste que dice ni adentro ni afuera, ¿no? Ni adentro ni afuera, ni adentro ni afuera. Adentro también estás expuesto, o sea, la exposición no es el exterior, sino el afuera con mayúsculas, ¿no? Sí. Un exterior sin interior, dice. Un exterior sin interior previo. ¿No? Pero es el afuera, ¿no? Es esta cosa de... yo como yo digo, metete en un tupper si querés, ¿no? O metete en un placar si querés. No vas a dejar de ser vincular. Claro. No hay modo de cortar los vínculos y decir, bueno, aun cuando yo quisiera excluirme de todos, dejar a todos afuera, me los llevo puestos, digamos, ¿no? Sí, es como, claro. no hay ninguna posibilidad de no ser con. Esto es, hagas lo que hagas. Sí. Y cuanto más hagas, ¿no?
de alguna manera, como dice Derrida, ¿no? El deseo de ser uno, surge de la inexistencia de ser uno. Si fuésemos uno, no lo desearíamos. Claro. O sea que hasta el deseo de ser uno está marcando que no lo somos, ¿no? Ahora, si llegáramos a serlo, si llegáramos a ser uno, si finalmente lo lográramos, este es un texto de Derrida, es un video de Derrida, si lo lográramos finalmente, entonces no viviría más. No escribiría más, no amaría más, no viviría más, porque vivir, escribir, esto mismo, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Voy a dar una exposición. No se llama exposición a la ponencia. O sea, ¿quién escribe está expuesto? Quien habla está expuesto. Hablar es estar expuesto. No, aun cuando se hable para sí mismo, ¿no? Esa articulación, es el afuera. No es la voz que se morfa a sí misma, ¿no? Que se engulle a sí misma, digamos. El afuera es interesante de pensar, definitivamente. Sí, la verdad que nos dejaste picando muchas cosas. Qué buen encuentro, qué alegría verlos y que hayan venido. La verdad que agradecerte la generosidad de todo lo que brindaste para pensar. Un aplauso enorme, enorme, enorme. Qué lindo verlos. Porque realmente es de una riqueza que da para ese privilegio de poder pensar, o por lo menos intentarlo. Gracias, Nélida, por la invitación, porque finalmente fue así de casualidad que me la encontré a Nélida en una exposición y me dijo, ¿querés venir a la PPG? Dale, obvio. Y la Nélida no paró hasta... Así que agradezco mucho, Nélida, tus ganas de invitarme y miren, y verlos a todos, me conmueve el alma. Bueno, un beso Nos veremos, enorme. ¿sí? Estamos en contacto. Gracias. Susana, bueno verte, Larovsky. Bueno, chau, gracias, Nos vemos. Chau, Beso enorme. Gracias, Alejandra.